Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Pues sí, esto es Martín, La democracia del ego, un podcast de Solivagus que tiene la intención de editar nuestro ego personal y nuestro ego colectivo. Y pues como siempre lo anunciamos, está diseñado alrededor del pensamiento de Mario López, a quien le doy la bienvenida, también a Alonso Solís, con quien siempre se genera un debate muy enriquecedor, nuestro pequeño gran filósofo aquí de cabecera en el podcast. Y también te doy las gracias, Alonso, por estar aquí nuevamente. No, gracias, ustedes, Juan Pablo, gracias por ayudarnos en la producción. Juan Pablo Martínez, el Camichín. Tania, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bienvenido, Martín. Esta es tu casa, como siempre. Siempre la tienes, aunque sea a la distancia. Sí. Los últimos meses hemos estado intentando acercarnos para colaborar, y uno de esos hilos conductores ha sido el podcast, en el entendido de que yo personalmente quiero tratar de conducirlo y de moderarlo de una mejor manera, y me ayuda mucho lo que tú me has comentado, y entiendo la profundidad de tus reflexiones. Y pues para eso estamos ahora, ¿no? Para platicar contigo en un diálogo abierto, horizontal, franco. Le decía yo a Martín hace un momento fuera de micrófono que es la intención de la democracia del ego en cuanto a invitados. Desde su origen ha sido tratar de tener invitados con un perfil, digamos, con una cultura amplia, pero no dedicados ni con un bagaje académico, teórico de las ciencias sociales, para tratar de que reaccionen espontáneamente y de que puedan pues comunicarse con los escuchas de una manera, como lo digo, espontánea y pues con sus propias palabras, ¿no? Pero hemos hecho algunas excepciones, y en este caso es una de ellas. Lo hemos hecho con Gabriel Parellón, con Sergio Ortiz Lerux, ¿no? Que de alguna manera son especialistas y tienen un lenguaje. Rodrigo creo que es especialista, pero no tiene un lenguaje así academicista, es más internacionalista. Rodrigo Aguilar, el chief, a quien también le mandamos saludos a los tres. El punto es que esta excepción del día de hoy es, sí, como te digo, intentar un diálogo franco, abierto, transparente, con una pues personalidad como tú, con un tapatío, yo creo uno de los tapatíos más globales, más universales, más cosmopolitas que tenemos, o de los con los que yo tengo relación, con un bagaje académico pues muy importante, y sobre todo con una participación y una manera de afrontar lo público, lo político, pues muy, muy práctica, ¿no? Yo recuerdo, siempre tengo presente tus intervenciones en los diarios para hacer énfasis en cómo la ciudad se puede caminar mejor. Y bueno, tantos ejemplos, ¿no? Que seguramente tienes a lo largo de tu trayectoria, en proyectos aterrizados, en las clases que has dado, en las charlas, etcétera. Entonces, pues sin más preámbulos y sin más presentación, porque me puedo quedar corto, pero pues para ser congruente con lo que estamos diciendo y no echarle mucho rollo y mucho choro, te damos la bienvenida a La democracia del ego. Adelante, no sé si quieras decir algo en esta introducción y luego empezamos ya las preguntas y el diálogo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya saben que
Yo todo lo que sea poner a prueba la capacidad política de cualquier escenario siempre es interesante. Como bien dices, yo no me dedico exclusivamente al trabajo académico, sino más bien he empezado como activista de manera muy intuitiva y muy ingenua, incluso aquí en Guadalajara, en esta zona de este barrio, que para bien y para mal siempre va a ser un barrio que me va a gustar y que me ha expulsado de alguna forma también por el activismo que he desarrollado durante muchos años. Así que la invitación la agradezco, bienvenido, bien hallado. Vientos. ¿Cómo ven, Mario, Alonso? Bueno, Martín, encantado de tenerte, encantado desde el corazón. Pues aquí la intención con la democracia del ego ha tenido que ver, obviamente, con introducir el asunto de la ética, la reflexión ética en la política, esto que desterró la modernidad, ¿no? O sea, que no ha permitido o que la ha sustituido por la idea de la eficiencia o la idea de la norma, que no es la reflexión, digamos, sobre en realidad si los gobiernos gobiernan con virtud o con vicio, ¿no? Que era la reflexión clásica aristotélica, cuando Aristóteles se pregunta no solamente cuántos gobiernan, o sea, uno, pocos, muchos, la monarquía, la aristocracia, la politeia, la democracia, etcétera, sino cómo gobiernan, ¿no? Y cuando reflexiona Aristóteles que se puede gobernar con virtud o con vicio, ¿no? Esa pregunta ya no nos la hacemos, o sea, porque derivaría realmente en reflexionar qué significaría la virtud en el mundo moderno, ¿no? Que es muy compleja, por esta relativización de los valores y muchas cosas que se imbrican en el asunto. Sin embargo, decíamos que las sociedades siguen pensando, teniendo el deseo de pensar y de optar por buenos gobiernos, ¿no? Es decir, queremos que alguien que venga nos gobierne bien, ¿no? O que sea virtuoso en la forma de gobernar. Pero lo que pasa es que cuando pensamos eso, nuestra estructura mental, social, hasta donde yo lo entiendo, no nos da para entender qué sería lo bueno en la política, ¿no? O sea, lo bueno es la eficiencia, como decíamos, o lo bueno es el cumplimiento de la norma, ¿no? O la objetividad de los técnicos, ¿no? ¿Qué es lo bueno, no? O tendría que ver con valores de sustentabilidad de la vida, del cuidado de las cosas, el cuidado de las personas, de la naturaleza, pero la idea de cuidado no está teorizada en la teoría política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me interesaría mucho escuchar tu opinión, porque nosotros le hemos llamado la democracia del ego precisamente porque pensamos muy en el filón aristotélico, donde Aristóteles decía que cuando se gobierna para sí mismo o para el interés personal, entonces se pervierte la forma de gobierno, ¿no? Se vuelve viciosa. Cuando se gobierna para el bien común, entonces hay virtud, ¿no? Entonces, sobre esa idea del ego, que puede haber otras derivaciones positivas, negativas, pero desde esa idea, digamos, del ego en la vida pública, en la vida política, por eso le hemos puesto este nombre, ¿no? De la democracia del ego, y también porque creemos que hay una renovación muy importante de lo comunal, ¿no? De la solidaridad comunitaria, obviamente, porque se ha descuidado el asunto de la responsabilidad con el prójimo, por decirlo así, ¿no? Es decir, sencillamente, si alguien colabora con mis intereses, pues bueno, vale la pena que me relacione con él, pero si no, pues en realidad los prójimos, más que ser parte de mi ecosistema, estorban, ¿no? O sea, es un poquito... Entonces, bueno, por ahí va. Sé que así en términos amplios, saber tu opinión sobre esto y que se enmarca precisamente en la crisis de la democracia actual, en la crisis de la civilización occidental, ¿no? Lo que han llamado también la derrota de Occidente frente a su propia historia, en primer lugar, ¿no? O sea, su declive, lo que tú mencionabas en algún momento, y etcétera. Pero bueno, yo me lo dejo hasta aquí para que Alonso también, digamos, que te ponga en contexto para que tú eches a andar la máquina de pensamiento. Adelante, Alonso. No, nada más pues decir que, al igual que ustedes, que es un gran gusto tener a Martín Mora. Yo recuerdo que era una gran personalidad de los medios, de la sociedad civil, exigiendo, ¿no?
que se promovieran distintas causas sociales. Pues colaborabas mucho en Milenio, ¿no? En esta sección donde el ciudadano, no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía una columna que era las cartas del lector. Esa. No me acordaba del nombre. Entonces, bueno, pues es un gusto tenerte. Yo lo único, bueno, me sumo a lo que dice Mario y que te presentaras quizás tú para nuestro público, ¿no? Tu formación, tus intereses, tu trayectoria, grosso modo, para conocerte. Y pues es un gusto conversar contigo. Gracias. Bueno, yo... estudié psicología en la Universidad de Guadalajara. Soy UDG 100%, a pesar de que ande viajando por todo otro lado. Y cuando comencé a trabajar de nuevo, después de haberme ido a hacer un doctorado a Barcelona, regresé con la intención de trabajar urbanismo, porque era el tema que me interesaba, y sobre todo porque entiendo que lo político tiene que ver con urbano, en el sentido más clásico del término. Es, la ciudad es el reservorio de la actividad política. Entonces, la mejor manera para mí, a mi entender, era trabajar desde el activismo. Es decir, de dos frentes, que es no solo el tema académico, que también es importante porque es bonito saber de libros y de autores y demás, sino también saber cómo plasmar eso en terrenos de la acción colectiva. De hecho, mi tema completo ahora sigue siendo la acción colectiva, porque creo que es la salida natural de la reflexión. Ninguna reflexión tiene sentido si no se convierte en un heurístico para hacer algo. Por ejemplo, lo que plantea Mario es parte del gran declive de los modelos de intervención política tiene que ver con olvidar la pregunta básica, que es ¿para qué se hace todo esto? Y yo, de alguna forma, lo entendía desde el ámbito de la ética, justamente, que es el trabajo ético lo que te hace es preguntarte, o más bien relativizar la idea de que el fin justifica los medios. Dices, no necesariamente, sino a veces los medios son necesariamente más, tienen que ser más visibles para entenderlo todo. Entonces yo prácticamente todo el tiempo he andado trabajando en sociología. En la Universidad de Guadalajara di clases en sociología, en estudios políticos, en internacionales, etcétera. Nunca en psicología, porque también fue una decisión personal no entrar a psicología, porque la psicología me cerraba el camino. Yo quería hablar con sociólogos, economistas e historiadores y toda la fauna de las ciencias sociales para aprender, no para echar mi rollo, y he aprendido mucho con los colegas. Y por ejemplo, en el ámbito político, pues yo sigo analizando cosas de mi vida cotidiana. Por ejemplo, tengo muchos años viviendo en España y lo que analizo es el día a día de la vida de las pequeñas ciudades. A mí no me interesa tanto la cartografía de los partidos políticos españoles como el efecto concreto de las alcaldías y los pequeños movimientos vecinales. Ese es como mi fuerte en el que ando trabajando. Ahora en Gijón estoy colaborando con un proyecto de una asociación de vecinos. ¿Qué es Gijón? ¿Pero qué es Gijón? Gijón es una ciudad de Asturias, que es donde vivo. Okay. Es la ciudad más interesante, después de Oviedo, que es la capital. Perdón, pensé que era una organización. No, es que desde que vive Martín allá es Gijón, ¿no? Es otra cosa. Se dice Gijón. Y nada, que yo empatizo mucho con la intencionalidad y con la ética de este programa, justamente porque coincidimos en para qué hace falta reflexionar estos temas. Y obviamente para la ética. Querido Martín, así desde tu perspectiva más, digamos, más desde de la escala más urbana, más ciudadana, más de la acción, ¿cómo ves la situación general de la democracia? ¿Por qué está haciendo tanta agua? ¿Por qué tenemos esta regresión autoritaria? ¿Y por qué la gente tiene una disposición muy importante a la dictadura, ¿no? O sea, una buena parte, tanto de izquierda como de derecha, ahora se muestran como muy proclives a mesías, a dictadores, etcétera, etcétera. ¿Qué ves tú desde tu perspectiva? Yo he trabajado en tema de psicología política que tiene que ver con las minorías. En todos los modelos hay como una lectura que es lo mainstream, que es la cultura dominante, tiene que ver con los modelos virtuosos, la democracia, el mejor modelo posible, etcétera. Pero al mismo tiempo hay un subsuelo de activismo de las cosas que no son precisamente las más afortunadas. En el caso contemporáneo lo que está saliendo son, como decía Marx, pero él lo decía para bien, que es el viejo topo, es la mejor metáfora para explicar cómo
las fuerzas sociales van minando el subsuelo de la sociedad y de repente cuando sale la cabeza del topo es demasiado tarde porque ya han hecho galerías debajo. Pues para desgracia de la gente que nos gusta la bandera roja, que somos un poco de izquierdas, las ultraderechas han utilizado ese discurso y están construyendo un escenario de minar las democracias por abajo. Entonces, cuando sale una cabeza que es un gobernante visto a todas luces como ultraderechista o facha, no es porque aparezca de la noche a la mañana, sino porque ha ido haciendo trabajo subterráneo durante mucho tiempo. En el caso europeo está claro. El modelo europeo nunca ha dejado de tener de lado a la gente de ultraderecha en todos los países y ahora están saliendo las pequeñas cabezas de los topos, que son estas. Pero no porque sea una novedad, sino porque se ha olvidado que el trabajo de base, lo que decíamos la gente que nos gusta el trabajo comunitario, se ha ido perdiendo. Y sobre todo con un elemento que a mí, como gente que trabaja en la psicología, es clave, que es cuando tú trabajas con el modelo de interpretar lo afectivo y lo emocional, ganas. Cuando alguien te explica un rollo, y las izquierdas somos muy rolleras para bla, 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 para hablarle a la cabeza, pero no hablarle al corazón de la gente. Cuando alguien de derechas te dice, lo que pasa es que el problema es porque los migrantes son malos, tú estás haciendo un llamado al racismo implícito que tenemos, a la capacidad de exclusión que tenemos, y te sumas a ese movimiento. Entonces, es un buen momento para que la gente que le gusta el modelo virtuoso de las izquierdas recuerde que la emoción funciona. No todo es John Elster con la racionalidad y todas esas cosas, ¿no es verdad? Un problema fundamental es la comunicación. Absolutamente. Hay que saber comunicar y sobre todo comunicar sin argumentar. Pongo un ejemplo muy sencillo. En la teoría de las minorías activas, que es un tema que me apasiona, el filósofo Moscovici decía que el efecto de influencia social a largo plazo se consigue por el estilo de comportamiento, no por el discurso explícito, sino por tu ejemplo. Si tú das ejemplo, y eso tiene que ver con la ética, el modelo de la virtud, el modelo del buen gobernante, está por encima de lo que diga. Cuando tú ves una persona que es congruente con su práctica, incluso aunque sea de ultraderecha, te asocias a eso. Y la gente de ultraderecha es muy, muy, muy... No se mueve un ápice de su vida, de lo que dice con lo que hace. Tienen consistencia. Y eso seduce siempre. Oye, y en ese trabajo del topo minero, el que todavía no saca la cabeza, ¿cuáles crees que son como las principales minerías que ha hecho este topo para pues, conmover las bases de la democracia? O sea, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, supongo que es una de los túneles en la minería esta, ¿no? Buscar culpables o señalar enemigos claros, que lo vimos en el fascismo, ¿no? Queda claro cómo Hitler y bueno, también el fascismo italiano, pues tuvieron una columna vertebral importante en situar al enemigo, ¿no? Sí. O sea, al enemigo y al culpable. ¿Qué otras cosas hay que han ido haciendo poco a poco, minando la democracia? Y ahorita me llamaba mucho la atención preguntarte, ¿por qué quieren destruir la democracia? Claro, o sea, podría estar en el terreno de la evidencia, pero me gustaría saber, o sea, como tus razones de fondo, porque también la mantuvieron. También mantuvieron, la gente, digamos, con pensamiento fascista, mantuvo vivas las democracias. ¿O es que había otras fuerzas que la mantenían vivas? ¿Cómo ves esto? Porque me parece una explicación muy interesante para entender cómo es que fueron minando y lo que han hecho, o sea, ¿cuál fue su estrategia, digamos, no? Bueno, yo creo que hay una cosa muy obvia que es el discurso mainstream, y esto es una mea culpa a la gente que hacemos este tipo de análisis, y sobre todo a la gente que está en el ámbito de las ciencias políticas, tiene un discurso muy acartonado, que a la gente no le representa ninguna novedad. El estilo del discurso convencional de eso que llaman la clase política es muy acartonado y muy frío. A la gente lo que le apasiona es que le hables con pesos y centavos y que le digas incluso chingado, que es una expresión pues, de lo más sencilla posible. Ese es un discurso que al menos se ha ido manteniendo en muchos modelos fascistas, el hablar a la gente con su lenguaje. Es un discurso retórico, es una retórica que se aprende.
O sea, en las escuelas no nos enseñan la retórica, por ejemplo, pero también depende del contexto en donde estás utilizando cierto lenguaje. Cuando la gente piensa hablar como expertos, casi siempre mete la pata. Yo me ubico también en esa metedura de pata a veces cuando hablo. Por ejemplo, con mis estudiantes que les explico cosas, a veces no me entienden y tengo que echar mano de la panoplia de los ejemplos cotidianos para que pillen el tema. Pero entonces hay una especie como de desnivel entre el gran discurso, como dirían los teóricos de hace 1000 años, de los franceses, el gran relato de la democracia. De hecho, la palabra democracia hay que darle una sacudida. Es un concepto que ya está vacío de contenido, porque las prácticas que apelan al modelo democrático no se reconocen con el modelo democrático. De hecho, habría que recordar qué significa democracia. La palabra griega, ¿qué significa? Que por definición excluía a ciertos sectores de la comunidad ateniense, concretamente a las mujeres, los metecos, que eran los migrantes, los esclavos, etc. Entonces, hablar de democracia no es hablar del mejor modelo posible, aunque puede ser el modelo virtuoso utópico. Pero volviendo a lo que preguntas es... Pero ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí el problema no está con la democracia, sino con la definición de pueblo que se mantuvo en un contexto sociohistórico determinado. Porque la idea de democracia es, por lo menos etimológicamente, el poder del pueblo. Ya, si tu noción de pueblo excluye a las mujeres o a quien excluya, bueno, ese es otro asunto. Pero, en fin, nada más quería hacer como esa observación, ¿no? Sí, tienes razón. Porque la historia política de Occidente es la historia de la inclusión de más personas en una noción amplia de ciudadanía, de pueblo, y de derechos, de ampliación de derechos para las personas y demás. Pero entonces quizá lo más interesante sería cambiar el concepto de democracia, que ya está muy usado, sobre todo en terreno del sentido común, quiero decir. La gente que nos dedicamos a leer libros de estos temas, pues sí nos queda claro lo que tú dices, pero la gente común y corriente entiende que democracia es un concepto detrás del cual se esconden prácticas que no son democráticas, como la toma de decisiones unilateral, la no consulta de cosas concretas. Y la corrupción. La corrupción, el olvido de que, en todo caso, el modelo democrático comienza en las bases, no comienza en las grandes esferas. Es decir, la política es al revés. Se diseña una política estructural de burocracia, como decía Weber, que la burocracia se inventa para mediar, pero luego termina siendo autosuficiente y ya no resuelve los conflictos. Pero entonces habría que cambiar el tema. Y, por ejemplo, me recuerdo que cuando hacíamos la revista Folios, un día escribí un artículo en donde hablé de la mediapolítica, recordando a un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que lo que dice que ahora los actores políticos son actores en sentido que son atletas de la política. Se esfuerzan, hacen calistenia política para ser modelos virtuosos, pero no le hablan a la gente sobre eso. Entonces, no sé, a lo mejor habría que cambiar el concepto de democracia por otro que sea más útil. ¿Qué opciones hay? ¿Por dónde va la cosa? Yo, como soy anarquista de verdad, yo pienso que hay que hablar de comunidad, que es lo que decía Mario. Yo, por ejemplo, estoy fascinado con la idea del trabajo comunitario en el sentido de recuperar, por ejemplo, a Kropotkin, que es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es la apelación a que no hay que competir, sino a colaborar. Y la coinonía famosa de los atenienses, ¿no? Sí, exacto. Y eso es un modelo virtuoso, que tiene más sentido porque la gente, cuando le hablas de lo que decías, es cuando la gente habla de pueblo, pues es que el concepto pueblo también es un concepto escurridizo, porque ¿de qué estamos hablando con el pueblo? Pues sí, la noción populista de pueblo pues no es muy democrática. Exacto. Que digamos, ¿no? De hecho, incluso se convierte en un insulto cuando quieres desacreditar algo y dices que es populista. O es del pueblo. O es de pueblo, bueno, como yo soy de Ameca, soy de pueblo. Entonces, yo sí entiendo. Sí, es cierto. Oye, que se me hace muy interesante porque, de hecho, en la reflexión, perdón que regrese a nuestro padre de Aristóteles, pero algo ha de saber el sabio, ¿no? O sea, no llamaba al gobierno de los muchos, no le llamaba democracia. De hecho, para él la palabra democracia era la forma viciosa, ¿no? Sino que estrictamente le llamaba politeia, que tenía que ver con lo que después se convirtió en la república. La idea de lo público, la cosa pública, la politeia, porque viene de ciudad, de polis, pero también de lo público. O sea, digámoslo, en una tradición como con peras y manzanas, lo que tenemos en común, ¿no? La democracia tiene que ver con lo que tenemos en común, que nos es público porque nos es de todas y todos, ¿no? Entonces,
digamos que ya la misma palabra democracia se fue santificando, pero en realidad venía de la forma más viciosa y muy ligada a la idea de la demagogia, también reflexionada por los griegos, ¿no? Que es parte de lo que estás diciendo. Sí. O sea, una de las grandes técnicas o los principios demagógicos más importantes que descubren los propios griegos es que es más fácil engañar a los muchos que a los pocos. Precisamente porque se alude a la emoción, a la irracionalidad, ¿no? Se alude, digámoslo así, a la experiencia de lo corta de lo cotidiano, que no está mal, pero que de repente intentando volver eficiente las democracias se desterró eso, ¿no? Y se desterró y se dividió en el mundo moderno la esfera de lo privado de la esfera de lo público. Entonces en lo privado quedaron las emociones, quedó la espiritualidad. Entonces, bueno, me parece muy interesante. ¿Crees tú, a lo mejor me voy a inventar ¿crees tú que se puede combinar la idea republicana con la idea comunitaria? O sea, podríamos hablar de república de comunidades, por ejemplo, y no sé, lo que quiero decir es si podemos rescatar parte de la tradición de la política clásica, de la política moderna, con la idea de lo comunal, ¿o crees que hay que derrumbar el edificio para que sea mejor las nuevas palabras? ¿O puede haber combinaciones? No sé. Bueno, yo lo que veo en el contexto europeo, que es el que más visito, es una coexistencia de las dos esferas de interpretación, que es, por un lado, un modelo muy republicano, un modelo de gestión, de acuerdos, incluso de conflicto entre comunidades, pero al mismo tiempo un auge del comunalismo, que es el auge, incluso el tema de la identidad nacional en Europa está ocasionando un conflicto muy grave con el modelo europeo, el modelo llamado a ser como global de la Europa, que se imaginó todo el mundo, pero que no funciona, porque se convirtió en euros, básicamente. Pero el modelo sociopolítico nunca se tocó, que es el modelo de construir un gran escenario virtuoso, la casa común, la casa común de todos los europeos, que es lo que no se construyó. Pero entonces yo creo que no son temas separados, sino que coexisten desde la idea de entender, por ejemplo, el modelo del gobierno republicano, de la res pública, como aquello que nos hace similares en las necesidades. Yo, por ejemplo, pienso en Gabriel Tagd, un sociólogo muy importante, cuando habla de las leyes de limitación. Lo que dice es que nosotros en las pequeñas comunidades lo que hacemos es un ejercicio de imitación de los demás para poder construir un escenario de conversación. Si tú no tienes un lenguaje común con los demás, como comunidad, no puedes conversar con las otras comunidades y por lo tanto no hacer un archipiélago de comunidades que es lo que constituye una república, una república. Claro. Entonces, por eso digo que el trabajo a lo mejor es al revés. Nos hemos olvidado de que el trabajo de base, el que, por ejemplo, la gente que tenemos un poco pasado de yo franciscano, algún otro jesuita. Sí, me reivindico como franciscano. Aquí hay algunos jesuitas. Hay jesuitas, claro, que es que el trabajo comunitario es el trabajo de base, que es construir desde ahí todo lo demás, en el entendido de que todo lo demás es una interpretación útil para que sea representativa. Por ejemplo, los aparatos políticos, las burocracias, tienen que tener una especie como de capacidad de aceptar la atribución colectiva. Explico. La gente piensa en los liderazgos políticos y todo eso. Yo, como metido en la psicología, te digo que es atribución. Una persona que es reconocida con cierto tipo de perfil, con cierto tipo de discurso, incluso con cierto tipo de ropa y de peinado, lo que tú quieras, es atribuida, se le da un don, para decirlo en términos antropológicos, que no tiene por sí mismo, pero que sí representa algo. Entonces las comunidades por eso empoderan a gente que puede ser para bien o para mal, porque también las comunidades, también esta cosa de que la comunidad es como una especie de isla de bálsamo muy sagrado, no es cierto, también hay comunidades malas, por utilizar un concepto manido de la moral, pero que lo que tienen son personajes malos. Y voy a dar un ejemplo sencillísimo y rápido. Yo a mis estudiantes, cuando les explico teoría política, les pido que busquemos los textos de Joseph Goebbels. Goebbels es el gran jefe de la propaganda. El escenógrafo. Es el que montó todo el modelo nazi. A través de cosas muy sencillas como vamos a utilizar la simbología de los romanos, el saludo nazi,
la marcialidad de los centuriones y de las legiones romanas. Vamos a utilizar la ropa. Hugo Boss diseñó los trajes de las SS, como todo el mundo sabemos. Son trajes preciosos. Yo quiero tener uno, le quito la SS y es precioso, es un traje para ir a una boda. Es decir, hay una parafernalia de comunicación que solo se puede construir cuando tú estás muy visiblemente cercano a la gente. ¿Qué quiere la gente? Eso, en el modelo virtuoso se le llama demagogia. En el modelo manido que tenemos ahora, decirle a alguien demagogo es un insulto. La demagogia es el discurso necesario para llegarle a la gente. Y no está mal. Hay que ser demagogos de alguna forma. Es un poco la confusión o la veladura que hay en conceptos como el de populismo, ¿no? Que de alguna manera comenzó siendo virtuoso y hoy, tras los, digamos, ejemplos tantísimos que hay de derechas y de izquierdas, pues está totalmente corroído. Y que alguien le digan que es un populista, pues es una gente que está a través del el discurso, la pose, etcétera, pues engañando, ¿no? Y utilizando, digamos, los sentimientos y la percepción pública para llevar agua a su molino político, ¿no? A su facción, etcétera, y tomar decisiones políticas. Pero bueno, se ha convertido esta primera parte como en un repaso del diccionario, del léxico de la política, ¿no? No, bueno, yo le agregaría algo. Sí, tienes razón, Martín. La demagogia comienza, digamos, pensando las necesidades del pueblo y en su perversión, cuando se pervierte, es sencillamente lo que el pueblo quiere oír y ahí se queda, ¿no? Ajá. O sea, para poder tener mejor formas de manipulación. Pero sí comenzó con una visión positiva del jefe del pueblo, que es el origen de la idea de la demagogia, escuchando la necesidad del pueblo directo, no intermediado ni por filósofos, ni por expertos, ni por técnicos, ni por... ¿no? Es que el problema... Sino escuchar a la gente en directo era la idea de la demagogia original, sí, para fortalecer al jefe del pueblo, ¿no? Es que también el intermediario, que se supone que va a resolver ese conflicto, digamos, de lo que quiere el pueblo, llega ahí con sus carencias, con sus necesidades, con sus vicios, con sus intereses. Hombre, con su humanidad. Exactamente, ¿no? Y con sus complejos. Y entonces ahí es donde el concepto del ego, que es el que también es el telón de fondo de nuestro programa, de nuestro podcast, se entrelaza con todos estos conceptos de historia de las ideas políticas y de los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por dónde va la cosa? O sea... Bueno, a ver, una cosa, amigo Negro Bernal, que es... el concepto ego también es un concepto que se está mal utilizando. Parece que decir ego es decir una mala palabra, que es una persona egocéntrica, egoísta. El ego es la definición de la identidad de una persona. Por ejemplo, tú pones el ejemplo de una persona que llega con toda su humanidad, con sus fallos y con sus virtudes, pues justamente esa es su humanidad y ese es su ego. Es decir, no es un ser virtuoso, sino es un ser humano que tiene carencias. Pero lo que muchas veces ocurre es que la persona que llega a una representatividad política niega sus propios problemas de incapacidad, de no tener resueltas muchas cosas, y parece ser un Superman. Y por eso mucha gente populista, en el mal sentido del término, tiene éxito, porque lo que te presenta es una persona que le falta un diente, habla bien, pero luego se va de borracho, y eso hace gracia a la gente. Es decir, una persona tal y cual. O que evidentemente dice, soy un mezquino, un hijo de la chingada y lo voy a demostrar públicamente, y la gente lo agradece. Dice, mira, por lo menos no anda con medias tintas, no trae la máscara de la perfección, se parece a nosotros. Pero esa es la excepción, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría llega con una capa creo que bien maquillado y bien vestidito y tal, pero por detrás... Yo creo que cada vez vemos líderes muy descarados en ese sentido, cada vez más, ¿no? Sí, por desgracia. Por ejemplo, Milei, que es un... O Trump. Bueno, Donald Trump ya no entra dentro del espectro humano, me parece. Pero bueno, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, lo digo por lo que es... Por ejemplo, Milei ha puesto de moda el hecho de llamar zurdos a los izquierdistas.
Entonces, con toda la... Zurdos de mierda. De hecho. Sí, zurdos de mierda, sí. Con todo incluso la incorrección política que implica llamarle a alguien zurdo en el sentido peyorativo. Una persona siniestra es la que utiliza la izquierda para definir un izquierdista y llamarle zurdo de mierda además es pasando por encima de cualquier tipo de corrección de cualquier tipo. Y la gente le aplaude. A mí una de las cosas que me sorprende de mis colegas argentinos es que se estén quejando continuamente y por qué demonios lo votan. Yo no entiendo esas cosas raras. Oye, sí, bueno, queda claro que, como lo planteas, el reto, digamos, democrático está pasando de alguna manera por la cercanía de los gobernantes con la gente, ¿no? O sea, eso que minó un montón de intermediaciones que incluyen los lenguajes inaccesibles a la gente, lo que yo decía de los expertos, ¿no? O sea, porque la democracia, digamos, moderna, más elaborada, se convirtió en el manejo de temas súper hiper especializados, de repente que no se le podían y de instituciones. Sí, sí, sí. ¿No? Y que no se le podía preguntar a la gente porque pues no manejan el término técnico. O sea, sí. La gente a poco puede votar por si tenemos una política energética de tal o cual. Digo, imagínate todo lo que implica la política energética o temas tan sensibles como el propio asunto de la gestión del agua, ¿no? Que se manejó como aunque es un elemento cotidiano, se maneja con un alto nivel técnico y eso sirve para descartar la opinión ciudadana fácilmente, ¿no? Alguien que opina sobre la construcción hidráulica de una presa, lo que sea, pues puede ser fácilmente descartado cuando el experto le pregunta, ¿usted es ingeniero hidráulico? No, yo soy la señora que no tiene agua en su casa. Ah, bueno, entonces no me diga nada porque Pero entonces la sensibilidad humana, el dolor, o sea, cada vez los sistemas expertos desterraron lo sensible, ¿no? Sí. La emoción, porque a mí me queda claro, por ejemplo, en el asunto del manejo de la ley, no sé qué opina Alonso también para no acaparar la palabra, ¿no? Pero una cosa es la argumentación de la comunidad, de la gente que tiene la sensación de injusticia, la argumentación, y otra cosa es lo argumentable en el sistema legal. O sea, una cosa es la argumentación del que se siente, con una injusticia encima, y otra cosa es que tiene que hablar el lenguaje legal. Si no está en la ley, pues tu injusticia no, pues lo sentimos. O sea, si el feminicidio no está tipificado en el Código Penal, pues, o sea, entonces, oiga, pero están matando a la gente. Sí, pero pues esto como que no es o sea, los expertos debaten si esto es homicidio, si no es homicidio, si es... No sé si me voy a entender la diferencia entre la argumentación sensible y lo argumentable en el sistema. Y sucede no solo en lo legal, sino también en la administración pública, en el sistema económico. Entonces, ¿cómo estás viendo tú que las comunidades están solventando ese reto y desde tu perspectiva más de la acción colectiva, cómo están solventando ese reto de que el lenguaje experto los aleja de la decisión democrática pública o de entenderla bien? Porque yo lo que entiendo es que precisamente por eso se vota por Mesías, ¿no? Porque yo puedo decir, a ver, yo no entiendo cómo van a resolver este problema, pero creo en lo que me está diciendo este líder. Y pues va a votar, pues él va a resolver el problema de la inflación. Quién sabe cómo se resuelve, pero pues a mí me afecta mi bolsillo. Pues él dice que lo va a resolver y yo le creo y habla chido, pues órale. ¿Cómo está solventando las comunidades estos retos? Y cómo un buen gobernante podría dirigirse directamente al pueblo sin ser manipulador, ¿no? ¿Qué tendría que pasar desde tu perspectiva? ¿O hay salida, no hay? Hostia, es que si yo supiera exactamente la respuesta, sería líder, pero no lo soy. Bueno, mira, un paso atrás, que es, yo creo que hay una especie de gran zanja entre las comunidades que resuelven sus temas y que solamente piden la legitimidad de los gobiernos que les puedan dar cauce. Quiero decir, la comunidad resuelve su tema, pero le pide a la persona que representa eso que le dé salida en términos legales, en términos administrativos, que es lo que debería ocurrir en toda la vida, que es la persona que está de funcionario de clase política tiene que resolver o traducir ese lenguaje legaloide o el tipo que sea,
La necesidad es que la gente no puede decir con otro lenguaje que no sea el de la calle. O sea, la traducción del lenguaje sería una de las necesidades de la democracia, digamos. Evidentemente. Mira, yo ahorita me hicieron recordar, no sé, yo soy más viejo que ustedes, claramente. Es el viejo discusión política mexicana que era entre los políticos y los tecnócratas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Claro, claro. Este presidente es tecnócrata y este es político. ¿Qué querían decir? Que los tecnócratas eran los que habían estudiado en Estados Unidos, en Chicago, en Europa, en Boston, que venían tal. con un discurso argumentado, un discurso filosófico, académico muy solvente. Sí, que sabían resolver los temas porque sabían el entramado, digamos, Sistémico. incluso sociopolítico o geopolítico, mejor dicho. En cambio, se decía, el modelo virtuoso eran los políticos, es decir, el señor con sombrero y con gorro, que salía como los personajes de Ríos, como un cacique, que le hablaba a la gente con su lenguaje y que seducía a las masas, vieja México, cabrones, con la botella de tequila en la mano. Ese cambio de paradigma dejó, por ejemplo, en el caso mexicano, un vacío muy grande, que es, ahora ya no le crees a ninguno de los dos. Claro. Porque tanto el tecnócrata, el político sigue estando ahí, siguen todavía los partidos con políticos de la vieja escuela, pero el tecnócrata ha cambiado su político para dejar de ser un tipo engreído y ilustrado con doctorado, se ha puesto la camiseta de la calle, pero no le queda bien. Entonces se nota mucho cuando alguien te está echando un choro que no es verdad. Entonces, quiero decir... ¿Y eso es lo que te hizo recordar Mario y Alonso? El día de hoy. No, y tú también. Yo también. Hablaste de eso, sí, me acordé de esa discusión que en el caso mexicano era como la descalificación, así como ahora alguien dice populista, antes decían tecnócrata. Y eso te descalificaba como un actor político. Y ahora la paradoja es que es al revés. El político es el señor que está en la comunidad ahí grillando, para utilizar una palabra mexicana, y el tecnócrata es el que está en las altas esferas decidiendo cosas. Y el problema es que el que decide cosas es el que las decide. Claro. Estoy pensando en una cosa que no voy a entrar a detalle, pero me acabo de enterar hace poco, de una consulta que se hizo con el pueblo birrárica, que se está insistiendo en el tema una y otra vez cuando la gente birrárica ya dijo, ya, lo que queremos es esto. Pero las instituciones tienen que estar ahí todo el rato. ¿De verdad quieres eso? Como si fueran menores de edad. En fin, no sé muy bien el tema, pero creo que la insistencia en ¿estás seguro de que quieres ser bueno? ¿De que quieres tener agua? Pues por supuesto que quiero tener agua. ¿Qué pregunta me estás haciendo? Claro. No sé, Alonso, si quieras... No, gracias. No, gracias. No, muchas gracias. Bueno, a propósito de esta discusión de la batalla o la división entre políticos y tecnócratas, yo creo que es preferible ser gobernado por buenos tecnócratas a ser gobernado por malos políticos. Porque en efecto se satanizó mucho la palabra tecnócrata y bueno, eso nos llevaría como a otra discusión, ¿no? Porque yo creo que el gobierno y la administración pública pues tiene un componente técnico de racionalidad, ¿no? Entonces, claro que es necesario el conocimiento de ciertos expertos en economía, en políticas, en fin, ¿no? Pero eso, por supuesto, no tiene que minar a la política misma, o sea, al arte de la toma de decisiones, en fin, la búsqueda de consensos o la participación popular para tomar ciertas decisiones, en fin. Creo que Mario te preguntó que cuáles eran las explicaciones o la explicación muy general que dabas sobre el declive democrático actual que vivimos. Y creo que tu respuesta, a grosso modo, fue que se debe al auge de la derecha. Y yo ahí preguntaría si también no ha habido malos gobiernos de izquierda que han contribuido a parte de... O sea, porque eso luego se tiende como a omitir, ¿no? No, si es que la derecha o Milei, la idea de los zurdos de mierda, bueno, también se hace eso desde el otro lado del espectro político. Y hoy día, pues lamentablemente, o no sé si lamentablemente, la izquierda va a la baja en América Latina, ¿no? Pero no será... O sea, es que si decimos, sí, porque es que la derecha y la derecha radical y ellos y sus discursos y... Bueno, pero no tendremos que hacer una autocrítica, decir,
pues no gobernó mal la izquierda, no sé, en Argentina, etc. O sea, bueno, ese es un planteamiento. Y el otro, pues, que se tocó así muy por encima, podemos dialogar, que me parece peligroso decir, bueno, pues sí, la democracia evidentemente tiene fallos, vamos buscando otros modelos, porque eso fácilmente se convierte en una justificación de regímenes y de gobiernos pues, autoritarios, autocráticos. Entonces yo diría, bueno, o sea, ok, es imperfecta la democracia, etcétera, pero mejor vamos discutiendo cómo renovamos el ideal democrático, ¿no? Porque luego viene gente y dice, no, sí, es que vamos probando modelos ya abiertamente autoritarios que limitan las libertades políticas, los derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tenemos una alternativa clara a la democracia liberal, moderna, representativa, pluralista de partidos, pues mejor vamos discutiendo qué tipo de democracia o qué tipo de relación entre Estado y mercado, etcétera, ¿no? Pero bueno, son ahí dos comentarios. Sí, bueno, es que das en el clavo. El tema es conceptual, el concepto de democracia, no el modelo. Creo que hay que redefinir el concepto de democracia utilizando un modelo, o digamos, una explicación contemporánea que tenga más sentido. Pero utilizar la palabra democracia como una especie de mantra, lo que ha ocasionado es la huida masiva de mucha gente. Y es verdad que yo, por ejemplo, el modelo español lo tengo más o menos conocido. Los partidos llamados de izquierda han fracasado profundamente porque no han sabido llevar el discurso que tienen a la práctica cotidiana. Entonces la gente lo que ha reconocido es claramente un fallo y están empezando a abrazar partidos como Vox o como el PP. Bueno, el PP ni siquiera ya no, prácticamente está en capa caída, pero los partidos como Vox sí van creciendo. Pero tiene que ver con que también efectivamente, como dicen, no ha habido una autocrítica desde la gente de izquierda de cuáles son las cosas que han fallado. Y sobre todo hay una cosa que es de aprendizaje, que tiene que ver con la tecnocracia, como tú bien dices, que es no es que no funcione la tecnocracia, sino al revés. La tecnocracia tiene una fundamentación conceptual muy vasta que tiene que servir para resolver problemas. Lo que pasa es que no hay pedagogía. Pongo un ejemplo. Si tú dices que el Producto Interno Bruto de un país está en función de cosas, indicadores, la gente no entiende eso. Tú como tecnócrata lo entiendes porque hablas con economistas que te lo van a entender. Pero si eso le explicas a una señora en un mercado y le dices, ¿sabe qué? Si no trabajamos, si no tenemos un nivel de ingreso suficiente, no vamos a tener gasto. No vamos a poder gastar. Y el gasto es el epicentro del capitalismo y del movimiento de mercados. Así se dice de otra forma. Entonces creo que muchos de los fallos, incluso de la izquierda, es que no saben traducir su lenguaje. O no quieren traducirlo, ¿no? Es que a veces no pueden. Yo, por ejemplo, he tenido alguna conversación con Pablo Iglesias por su mujer, por Irene Montero, que es psicóloga. Yo la conocí antes de Pablo por congresos de psicología en Madrid y llegué a Iglesias. Y su discurso era intraducible a la vida cotidiana porque estaba arengando a las masas en una especie de ausencia de autocrítica que lo que ocasionó la postre es que la gente se cansara de ese modelo. Que el modelo de ultraderecha es más virtuoso, no creo, tampoco. Pero es el modelo que la gente reconoce más fácilmente. Porque a lo mejor tienen una manera de hablar y una manera de hacer pedagogía y didáctica que apela a la emoción, no apela a la racionalidad. Yo no quiero decir que la gente común y corriente, la comunidad, no elabore discursos racionales. Por supuesto que los elabora para explicar su vida cotidiana. Hablar de una emoción es suficiente para racionalizarla. Pero cuando alguien está tan lejano de ese discurso, lo que hace, como cualquiera de nosotros diría, que hable solo, no le hago caso. Y ese es un gran problema, que por eso vuelvo al tema de la demagogia. Lo digo, si yo fuera político sería un gran demagogo, porque utilizaría el lenguaje para que la gente entendiera claramente. Sí, ahí, bueno, podríamos sustituirlo para que... o sea, creo que se ha olvidado, en términos de virtud, en términos virtuosos, la función educativa del líder. O sea, yo creo que... De la política en general. Sí, Mario. o sea, la función educativa de la política y del líder comprometido con la función educativa, ¿no?
Y creo que cualquiera que agarra relativamente más o menos la función educativa de la política, atrapa, ¿no? Logra atrapar, o sea, decir, o sea, se está educando a los pueblos, ¿no? O sea, de alguna manera, y creo que es un reto, yo creo, de la mayor reflexión ética de un líder, o sea, es decir, mucho de esto que estamos hablando desde mi punto de vista pasa por una opción personal que por el bien, por decirlo así en términos generales, de preferir el bien al mal, ¿no? Hay forma de aprender desde la psicología social, o sea, digamos, porque no es una pregunta banal, porque los filósofos griegos creían que el bien y la virtud se podía enseñar, ¿no? O sea, el bien y la virtud, lo bueno y lo bello, ¿no? Ellos creían que se podía enseñar. ¿Podemos mantener esa idea de que se puede enseñar la virtud en medio de estas situaciones que estamos viviendo? O sea, podemos pensar que no dependemos de personas que espontáneamente quieran hacer el bien, por decirlo así, o personas que han sido, pues no sé, entrenadas en sus familias para, si no pudiéramos, y retomo, que es la gran diferencia que hubo entre los filósofos humanistas y los sofistas, ¿no? O sea, la idea, los sofistas decían, no, pues no se puede enseñar ni la virtud, ni el bien, ni nada, ni lo ético, ni lo estético, ¿no? Pero se puede enseñar eso, entiendo que esa es una apuesta básica en la comunidad. En las comunidades creemos o se cree que sí se puede enseñar, ¿no? Pero no sé si a escala de la política nacional eso se pueda, o la política internacional o global, se pueda mantener la idea de que hay una función educativa de la política que puede enseñar, y porque también fue una apuesta republicana, ¿no? En la teoría de la república, de la enseñanza cívica, ¿no? ¿Eso dónde ha quedado? ¿Se puede retomar? ¿Podemos seguir creyendo que se puede enseñar la virtud o no? ¿Tú qué crees? Hombre, si no creyera que se puede enseñar, no estaría siendo profesor, ni estaría haciendo cosas, porque a mí me parece que sí. O sea, no es un optimismo tonto, sino es una necesidad humana ir hacia la virtud. La virtud es una utopía. Es decir, no se consigue, no se va a lograr nunca la gran virtud, pero es un modelo para seguir, como todas las utopías. La utopía de la igualdad, la utopía de la libertad, todo eso son palabras utópicas. Entonces yo creo que sí. Pero también tiene que ver con, volvamos al tema para meterme en el tema de los académicos y los tecnócratas, es que muchas veces eso no es traducible, ese conocimiento no es traducible en palabras virtuosas. Por ejemplo, hacer como resonancia con la gente que tiene una pequeña necesidad y hacerle ver que esa pequeña necesidad se llama democracia, por ejemplo, y vender la democracia como un modelo útil, virtuoso, para la necesidad de resolver su cosa. Si llega otra persona y te dice, no, hay que resolverlo acabando con la desigualdad como sea. Y como sea significa eliminando a la gente que no es como tú, que es lo que está pasando en muchos regímenes ahora, que se empieza a excluir a la gente que no es como tú, porque tienes un malo aprendizaje de lo que significa la convivencia y la humanidad. La humanidad, por definición, es conflicto, y el conflicto viene de que no somos iguales. Cada cabeza es un mundo, pero justamente porque eso tenemos necesidad de parlamentar. Hace poquito, como ustedes saben, se murió Habermas, que es una de sus grandes virtudes fue intentar hablar de cómo construir una esfera comunicativa pública, una gran esfera pública en donde todo el mundo parlamentara del tú por tú sobre las cosas cotidianas que nos importan. Frente a una esfera pública que cada vez iba recogiendo más las pequeñas cosas que no se pueden decir en colectivo, pero que te las tienes que callar. El enojo, la rabia, la inconformidad o las virtudes, que es, yo soy una persona virtuosa, no entro a política. ¿A poco no? ¿Cuántas veces una persona que es virtuosa en sentido estricto dice, yo no entro a política porque no me quiero manchar? Claro. Tú dices, ¿cómo que te quieres manchar? Tienes una idea que la política es una mancha, es un lodo, es un cieno. ¿No es verdad? También puede ser un sitio, como decía Platón justamente en la República, un sitio de los más capaces y de los más aptos, que son los que tienen que tomar decisiones. Y no cualquiera las toma, sino una gente que sabe de lo que está hablando y que además tiene la virtud de aplicarlo. No, por supuesto, es fuerte, ¿no?
Ahí me gustaría, no sé si tienen, digo, yo estoy pero no sé si Alonso y el Negro tengan. Gracias. No, yo nada más para terminar el comentario anterior, lo digo porque creo que la verdadera distinción política de nuestro tiempo es entre democracia y autoritarismo, no entre izquierda y derecha. Y que si pensamos que en realidad es izquierda versus derecha, entonces si me identifico con la izquierda, voy a preferir muy fácilmente un gobierno de izquierda autoritario o dictatorial a un buen gobierno de derecha moderado, constitucionalista, pluralista, etcétera. Cierto. Entonces eso impide que haya también alianzas entre gente que se identifica con la izquierda, pero que es demócrata, no solo de izquierda, y gente de derecha que también se identifica con los valores de la democracia. Entonces eso nos mete como en un impasse, creo, ¿no? Que nos impide construir acuerdos políticos o coaliciones o alianzas políticas para defender a la democracia política allí donde está amenazada. Porque, bueno, al menos yo pues prefiero vivir en un estado con un gobierno de derecha, pero si es democrático, repito, pluralista, que respeta las leyes, que es moderado, a vivir en una dictadura de izquierda, ¿no? A vivir en Nicaragua o Cuba, ¿no? Sí. A ver, yo pudiera agregar rápido algo. Es que creo que también lo que dice Alonso me llama mucho a pensar cómo en este momento muchas grandes como movimientos de transformación social se han quedado vacíos de contenido y ya ahora se actúa por consigna, ¿no? O sea, las revoluciones latinoamericanas, las que han sobrevivido, las que sobrevivieron como la cubana, pues partieron de la promesa de libertad popular, de prosperidad popular, ¿no? Y obviamente ahora no hay ni indicio ni de libertad ni de prosperidad popular, pero queda la consigna de la revolución. Y por esa consigna, ya en una especie como de locura, aunque ya no representa el origen. ¿Vas a criticar a Silvio? Ajá, bueno, ya no representa el origen. No, el Camichín que no lo voy a permitir en este podcast. Virgen Santa. No, bueno. Dios me guarde. No, pero sí, o sea, por consigna, pero también los de derecha pueden actuar así, o sea, me refiero a que creo que también hay un vacío de lo que dices, de no se puede distinguir, y otra vez insisto en el tema de la virtud, porque creo que si hay un buen gobierno de derecha moderado, ¿no? Claro. Pero también si hay un buen gobierno de izquierda moderado, o sea, lo que quiero decir es que los filtros de la promesa local cotidiana pues se han convertido en consignas y hay una especie como o sea, las palabras se vacían de contenido, de lógicas, y sí, hay que reconstruirlas desde el fondo, porque si no, o sea, sí. Creo que tiene que ver con la crisis general del mundo moderno y sus palabras, ¿no? También. Yo digo, creo que la primera parte fue como un repaso al diccionario o al léxico de la política y un poco a las ideologías políticas, pero la presencia de Martín el día de hoy creo que nos debe de llamar a preguntar estas ideologías políticas en lo cotidiano se pueden afrontar con nuevas formas de lo político, que es lo que tú trabajas, nuevas formas de acción política. En algún punto has hablado de instituciones y todo esto. ¿De qué va esa forma nueva de entrar al ladrillo de cristal, digamos, de lo político, como parafraseando a Cortázar, pues de la gente de a pie, ¿no? De los vecinos de Gijón o de los de aquí de Santa Tere o de tal? Es decir, ese tipo de conceptos que parten de una realidad que está ahí, digamos, y que los recoge la academia, que es en lo que tú estás. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Porque yo insisto, todo esto es como ideologías políticas, teoría de las ideas, ¿no? Fascismos, democracia, populismo. Y creo que seguimos ahí. Sí. Pero, ¿por qué no salen o dónde están esos activistas que son Martín Mora, esos profesores que están realmente reflexionando? Yo digo, todos están en la mesa y todos representan eso, ¿no? En este programa, ustedes tres. Pero
digamos, creo que esas fuerzas básicas del activismo social cotidiano, pues es lo que nos va a salvar y que nos va a ir moldeando y haciendo navegar entre estas ideologías políticas y todos estos movimientos allá en el aire, ¿no? O sea, unir la teoría con la acción, con la praxis. praxis. Yo creo que hay que aprovechar a Martín para bajar el balón y ponerlo a ras de pasto, ¿no? Sí, correcto. Aunque yo soy portero, por Bueno, definición. bueno, los porteros ya saben salir jugando con el pie. No, por y eso todo, yo soy un favor, portero que sé meter goles y Venga. cabecear bien. Mira, una cosa que decía Alonso es que también esa cartografía de izquierdas-derechas también es un poco manida, porque ya no representa la manera práctica de hacer la política. Por ejemplo, hay buenos demócratas que no son claramente asimilables a la izquierda, pero que tienen modelo izquierdista. Pero entonces las dos palabras ya se convierten en palabras un poco fuera de tono. De hecho, yo no las utilizo ni en mi entorno inmediato, nadie las utiliza salvo los actores políticos españoles. Las derechas, las izquierdas y luego son lo mismo. Por ejemplo, el PSOE, que supuestamente es de izquierda, es uno de los partidos que ha hecho más daño en muchas cosas que... Y no digo que el PP hubiera sido mejor, porque no me tocó verlo, pero Sí. no, la palabra no resuelve la vida. son muy cotidiana. relativas. ¿A la derecha de dónde quién? o de qué? Exacto. ¿A la izquierda de Pero quién? mira, por ejemplo, lo que tú planteas de... yo trabajo el tema de instituciones. Dicho ¿Qué grosso es eso? modo, es una manera de conceptualizar el trabajo comunitario que no está institucionalizado. Es decir, la institución es, por poner un ejemplo sencillo, hay un grupo, los grupos, todos formamos parte de un grupo. Cuando reconocemos que tenemos una identidad y un valor en común y una tarea, nos convertimos en un equipo. Ese equipo puede transformar y convertirse en una comunidad. Cuando empieza a reconocer la diversidad y la necesidad mutua. Esa comunidad luego se convierte en un sindicato y ahí es donde empieza el problema. Se convierte en un sindicato, en un grupo de vecinos, con un nombre, con un alias, con un logotipo, y eso se convierte en una institución. La institución es como la burocracia, por definición es autorreferencial. Roles, procedimientos, Todo. rutinas. Eso es lo que importa. Sí. Las fechas, celebrar las fechas. Hoy es día 8M. Por ejemplo, yo el otro día me metí con el 8M, casi me pegan, porque digo, es que el 8M se repite cada 8M y el resto del año no. Digo, eso es una institución y eso es el problema. ¿Qué es una institución? Aquello que no tiene ese tipo de marcos referenciales ni rituales, A ver, que nada más es para la vida cotidiana. Nada más para entender, una institución se mantiene en un movimiento y no en un sistema, por decirlo así. No entra a formar parte de una Sí, de una definición. burocracia, Exacto. de una jerarquía de roles, de... O mejor dicho, no se conforma con una burocracia, sino que busca un canal burocrático para hacer la traducción de sus demandas al lenguaje político, pero que sigue funcionando con el lenguaje cotidiano. Una institución es más líquida, Sí, absolutamente. o sea, De hecho, ese concepto, es menos rígida. el concepto de institución lo inventó un filósofo francés, Michel Serres, que lo que decía es que, por ejemplo, él hablaba de los activismos, Mario, que es lo que se llama ecología política. Él decía, Sí, claro. ¿por qué los activistas consiguen tantas cosas? Porque es una institución. Institución. Una institución que cuando tiene necesidad de entrar, por ejemplo, a los parlamentos, al Parlamento Europeo, a Estrasburgo, para plantear sus demandas, utiliza a las instituciones que ya están para traducir su lenguaje al habla común, que es de la ley, los leguleyos, pero que siguen existiendo como una institución, como una especie de gran comunidad que no se ha alineado con nada. Ni Y tiene no se nombre. alinea a sí misma tampoco. No, el ejemplo concreto, yo lo utilizo, que es las vanguardias artísticas. Los dadaístas son una institución, que el día que a alguien se le ocurrió hacerlo un movimiento Institucional. y hacer un panfleto, se disolvieron. Y luego se convirtió en el surrealismo, que fue una institución, con el Papa Bretón diciendo quién sí y quién no. Una institución fue el dadaísmo, desaparecieron. Y todos los días hay movimientos institucionales que solamente reivindican una causa. Yo estoy en uno de ellos, que es, yo estuve aquí en Guadalajara en uno, que es que las banquetas de esta ciudad fueran caminables. Yo no quería nada más que unas banquetas caminables. Ahora que camino por las calles veo que era muy utópico mi idea. No funcionan las banquetas. Oye, ¿y las instituciones saben de sí mismas o deberían saber de sí mismas que se van a mantener como instituciones? O sea, hacen una apuesta ética
por ser institucionales y evitar ser institucionales? ¿Esa apuesta está trabajada al interior de la comunidad? Sí. Por ejemplo, ¿se trabaja en asamblea, se trabaja en diálogo? ¿Cómo se trabaja? Mira, la institución, por definición, lo que hace es, en el momento en que empiezan a encontrar parámetros institucionalizados, como el discurso, etcétera, empiezan a desmontarlo y a convertirlo en otra causa. Van de la defensa del borrego cimarrón y luego se convierten en la defensa de los gatos angora. Es decir, lo que están buscando son objetivos distintos en el gran escenario de todas las reivindicaciones posibles. Como Solivagus Casapuente, por ejemplo, de perritos. Sí. Entonces, sí, tienen. Suelen tener un ideario. Yo trabajo con instituciones. Por ejemplo, con los vecinos de un barrio que se llama Seares, en el centro de Gijón, que lo único que quieren es tener un centro comunitario que les permita tener una asamblea en condiciones. Hay una especie como de dependencia de la policía de Gijón, que la han abandonado para irse a una gran isla de policías, que qué bueno que se largan a la afuera de Gijón, y ese centro lo están peleando para hacer una sociedad de vecinos. Eso es una institución. Ahora, yo no estoy muy seguro de que cuando tenga la sociedad, el edificio se mantenga como institución. Seguramente será una institución más. Pero ese es otro tema. Mientras eso ocurre, son una institución. Ya, ¿y cuál es la ventaja política, vamos a llamarle así, de las instituciones frente a las instituciones? Ya entendí, ayudan a organizar la comunidad, te dan sentido rápido, permiten tener una causa común, incluso entiendo yo que te permitirían tener unas dinámicas de cuidado mutuo, pero la ventaja política de presionar a los sistemas, o sea, no es un poco efímera, o sea, no es como las instituciones no son demasiado ¿frágiles? Pues sí, frágiles. O sea, la cultura woke es una institución y la aplastaron, ya, vámonos ya, no, ¿cuál los baños son para todos y no se va, bye? Bueno, pero es que esa es una cosa que deberíamos por lo menos pensar, no digo que hacer. Es si todo lo que hacemos como ejercicio político no es efímero por definición, que es una causa mínima. Sí, es lo que llamaba Michel Foucault las micropolíticas, que es vas cambiando de un tema a otro. De hecho, es un gran problema, y esto es una cita culterana para parecer un poco ilustrado, es su gran problema con Gilles Deleuze fue que él no quiso firmar un manifiesto porque él dijo, yo soy intelectual específico, no soy intelectual universal. ¿Cuál es la diferencia? El intelectual universal es como Jean-Paul Sartre, que sale a una marcha, firma un manifiesto, está en todos los arroces, y Michel Foucault decía, yo solo soy un profe, y voy a ser el profe más chingón. Ese es mi escenario político, es decir, efímero. El día que no lo sea, ya no voy a tener efecto político. Y me parece que a veces estamos en términos maximalistas pensando que la política es un escenario a largo plazo. Sí, es a largo plazo, pero a corto. No, es que es parte de la megalomanía del ser humano también, ¿no? Yo quiero fundar una institución. O sea, las instituciones serían, desde la visión negativa del ego, serían menos egóticas que las instituciones. Las instituciones, mira, ¿no? Desde el punto de vista del ego entendido como tal, una institución es anónima. Es como, yo estudié los hackers por eso, la ética hacker, que es la ética que es, tú no sabes quién es, tiene un alias, no quieres desmontar un sistema. No quieres salir a brillar, no quieres lucirse, no quieres ser famoso. La única, digamos, reconocimiento público es lo que tus colegas te dicen, te acabas de tumbar la web del Parlamento, qué chingón eres. Eso es suficiente. Ese tipo de anonimato es el de las instituciones. En las instituciones no hay un liderazgo, claro. Hay un liderazgo compartido. En psicología social hay una diferencia muy importante que en teoría política debería entenderse entre los roles y los emergentes grupales. Un rol es asumido porque alguien te dice, tú vas a ser el jefe del equipo. Sí, claro. Vale. Un rol de jerarquías. No. El emergente grupal es, tú eres el jefe del equipo y de repente Mario es más listo que tú y te gana la tostada. Y lo permites. Eres el emergente grupal. Entonces hay que estar más bien viendo los emergentes que van cambiando. Tú aquí eres el rey del mambo, luego en otro lado eres el mindundi que nadie te pela
El otro existió. versus El Mindundi. Me salió Emergente grupal. Una No gachupinada. está mal ser el Mindundi, ¿eh? No, claro. ¿Qué es lo que decía nuestro queridísimo amigo Maquiavelo cuando le daba instrucciones al príncipe? Hay que ser un personaje que está por ahí dando soluciones e ideas como un bufón en la corte. Eso te resta méritos, ¿no? El rey se ríe. Claro, lo influencias. A lo mejor más. Oye, Para ir cerrando, ¿no? Un poco. Sí, para ir cerrando pero me interesa mucho tu perspectiva. O sea, ¿qué consiguen las instituciones para, digámoslo así, o sea, frente al poder de las instituciones? ¿Qué consiguen las instituciones para minar el poder autoritario, experto, programático, eficientista, tecnocrático de las instituciones? Las instituciones, ¿qué consiguen? Bueno, consiguen invisibilidad, lo cual es un elemento político clave. Cuando no sabes a quién le vas a dar el golpe desde el poder, tienes un problema gordo. O sea, el poder no sabe dónde pegar, o sea, es como pegarle al agua y... Mario, te pongamos un ejemplo muy mexicano. ¿Quién era Marcos? El comandante, el subcomandante. Sí, el subcomandante Marcos. O sea, era un personaje paradigmático de una institución que es el movimiento zapatista. Nadie sabía quién era. Le intentaron inventar una afiliación, una identidad incluso, pero eso no importaba. Aunque fuera él, no importaba. Aunque fuera él, no importaba. Pero para cerrar con tu pregunta, Sí, ¿cuál es el efecto a largo plazo? Lo que decía yo, las minorías activas tienen un efecto a largo plazo por el estilo de comportamiento, no por el discurso que tienen. Por eso las instituciones van perdurando. Porque ¿no? Exacto. Tú no te das cuenta y de repente un día dices, oye, pues usos y costumbres indígenas no está tan mal. Y es verdad. Porque elegir los gobernantes no puede ser factible de ser por un sueño. Que como los dice, mapuches. que tú ibas a ser el líder. Dices tú, en una lógica normal los mapuches institucional, chilenos lo practican de una manera rigurosa. que puede parecer un poco aberrante, porque una institución te diría... Pero hombre, depende de qué usos y costumbres, ¿no? No, claro. Porque claro, luego ahí romantizamos a cualquier tipo de comunidad. No. Sea la que sea. Ah, no. Bueno, y si hay costumbres así que son medio abusivas. machistas, sí. Claro, Alonso, imagínate, La no luz del se trata mundo y de... tal. No se trata de ponerle veladoras a los usos y costumbres, porque también hemos visto Pero hay que cómo ponerle los puntos sobre las sillas. sí, O sea, como en el caso mexicano, como por usos y costumbres han lichado a gente simplemente porque ha cambiado ¿De religión? de religión. Yo tengo ejemplos claros, por ejemplo, en la zona de Virrárica. Que se hacen cristianos evangélicos y pelas, ¿no? Y te expulsan de la comunidad, un ostracismo que es, pues como el ostracismo de toda la vida, y usos y costumbres, pues no. pues sí, usos y costumbres. Ah, que la asamblea decida mano alzada. Pues eso no es muy democrático, ¿no? Pero eso es lo mismo que luego hace... dices, no, es que las instituciones ahí se están metiendo... Pues sí, porque repito, o sea, ¿a poco frente a la comunidad que tú mismo reconociste hace rato que puede ser opresiva, uno va a votar realmente lo que está en su fuero interno? Pues no. No. Y ya va a haber un líder que se asuma como el representante máximo de la comunidad y van a oprimir a las minorías. Entonces, pues hay mucho que debatir, pues. Sí. Mira, por ejemplo, yo más para eso. Yo también por eso, a lo mejor es una manía mía. A mí no me gustan las asambleas. Por ejemplo, el modelo asambleario que es supuestamente muy de izquierdas y muy alternativo, a mí no me gusta porque no vale la misma opinión una mano alzada de un tontolabas que una persona que tiene idea. No vale lo mismo. Menda. Sí, un mindundi. Es Mindundi. No vale lo mismo, y es verdad. No se puede hacer democracia por mano alzada, porque eso se llama estadística, que es lo que hacen en los parlamentos. ¿Cuántas personas están de acuerdo en bajarle el salario a la gente? Levantas 70 contra 20. ¿Eso es un modelo virtuoso? No. Eso es un modelo estadístico y matemático. Y mientras no se cambie ese modelo, pues estamos mal. Fíjate, Martín, que yo veo una vitalidad importante en las instituciones, pero siempre en función de las instituciones. O sea, no me imagino las instituciones como utopía de sociedad. O sea, digamos, en términos así tal cual politológicos, o sea, es mejorar la virtud de las instituciones. Porque lo digo... Sí, es hacer de la necesidad una virtud en algún punto, ¿no? Es el Tribunal Latinoamericano del Agua, para mí es una institución. Sí, es decir, las instituciones de las democracias no nos dan solución a un problema de una injusticia hídrica. Ajá. Nos juntamos
Hacemos Además dramatizamos públicamente, porque no somos ningún tribunal formal. Es un tribunal ético. Sino es una dramatización teatral, teatralidad. Pero somos sí tiene ciencia también, ¿no? Un tribunal Sí. para deliberar y sentenciar una injusticia édrica. Es un tribunal ético, insisto, que no tiene ninguna formalidad. Pero a partir de esos criterios y de esa teatralidad, cuando sentencia, logra su objetivo. Y sí, le Revertir esa injusticia le juega édrica. las vencidas a las instituciones. Viene el gobierno, viene la institución, viene la empresa, la industria que está cometiendo la injusticia, y tras la sentencia que no tiene ninguna Sí, o sea, aplicación no es vinculante ni vinculante. nada, dicen, hay que resarcir y hay que actuar. Yo creo que ese es un gran ejemplo. Ese es ¿no? un muy lindo ejemplo. Y sí, yo creo que es uno de los modelos institucionales que valdría mucho la pena estudiar el Tribunal Latinoamericano del Agua, que ha sido pues todo un maestro, desde mi punto de vista, de esto, de doblarle la mano a las instituciones, haciendo Yo no estoy tan seguro que se formen para eso, Mario. O sea, es decir, reunirnos a debatir alrededor de tu pensamiento, pues no tiene ese fin. No, lo que quiero... No, pero regreso al argumento. O sea, para mí las instituciones... La teoría de la democracia deliberativa de este señor que acaba de morir tampoco era... O sea, no es ese fin. La acción comunicativa. La acción comunicativa No, era tampoco más tiene ese utópica que fin. nada. Exactamente. Claro. La teoría de Gabriel Said de las instituciones de la cultura libre, que tiene que ver con lo mismo, que en todos los cafés, en todas las casas, en todos los departamentos se esté hablando de lo público y de lo que nos interesa a todos, pues no tiene el fin de derrocar al gobierno. No derrocar, pero sí de presionar a la institución. De dar unos lentes de distintos alternativos. Bueno, mi argumento más bien era por el lado de la... O sea, No, sobre todo porque luego Paco Ignacio Taibo termina siendo el líder de todo ese movimiento. y personaje poco solvente. No, yo lo que estoy diciendo es que creo que las instituciones, es la primera vez, lo confieso, que me acerco al término y me ha encantado, pero pensándolo así como en términos del sistema... Pero ahí andabas, que no. Pues. No nos vamos a pelear frente al público, negra. De ninguna manera, Mario. ¿Por qué no? De ninguna manera, eso lo hacen Mira usted, qué bien tú y se Alonso para muy bien. Ahora resulta que no nos vamos a pelear. No. Yo nomás modero. No, lo que iba a decir es eso. O sea, creo que tiene un gran papel frente a las instituciones. O sea, en esa relación, no sé si sistema, entorno, así creo que es muy padre. No sé cómo funcionaría como modelo, pero que entiendo que no lo pretende ni nada, que organiza socialmente barrios enteros, etcétera. Porque como tú dijiste, o sea, tiende rápidamente la banda a institucionalizarse. Sí. Es como cuando uno inventa el lenguaje. El lenguaje es un callejón sin salida para los seres humanos. Es crear conceptos. Cuando uno genera un concepto, lo que tienes es una camisa de fuerza. Exacto. Entonces lo que hay que inventar es una metáfora que sustituye al concepto. Cuando digo instituciones es un concepto sociológico y filosófico, ¿eh? No es el nombre que se da en las comunidades. Claro, yo también claro, estoy siendo tramposo con eso. Estoy dándole nombre a algo que por definición no tiene nombre. Pero estoy pensando, por ejemplo, a mí una cosa que me sorprende del ámbito jalisciense son las buscadoras, por ejemplo. Las madres buscadoras, sí. Eso, en términos estrictamente conceptuales de lo que yo llamo institución, es una institución, pero que va consiguiendo efectos institucionales a través de su trabajo. ¿Saben lo que significa? Esto a mí me conmueve mucho. Un día le expliqué a mis estudiantes de psicología en Barcelona el uso de la varilla. ¿Qué es eso? No, yo no... El de meter la varilla en el suelo y sacarle y oler para ver si hay olor a restos mortales. Sí, claro. Digo que eso no lo aprenden en una escuela de empiria, eso lo aprenden por vida cotidiana. La varilla tiene oquedades. Mediante estas oquedades hay una que está hasta al fondo, en la punta de la vara, y otra, no sé, a un cuarto, una cuarta de la punta de la vara. Meten, dan vueltas, sacan y ya conocen tanto el olor que Sí. eso está... A mí eso cuando yo vi el aparato y vi cuando voló la cabeza... Terrible. Qué tremendo. Imagínense lo que significa para mis hijas
de psicología muy españolitas, muy europeas, que les explique el uso de la varilla. Fue una manera de ponerles en un imaginario de lo que no se habían imaginado nunca, que es cómo es posible hacer un acto político a través de una varilla. Claro. Y eso me lleva a un autor que a lo mejor habría que hablar, se llama Bruno Latour, que tiene la teoría del actor red, que dice que los objetos son elementos políticos también. Teoría del actor. Actor red. Por ejemplo, la varilla es un actor político importante, porque es una Es un evidencia. actante que le Es llama un él. actante, exactamente, Mario. Es eso. Y por ahí van las instituciones, es lo mismo. Instituciones y teoría del actor red. Claro. Son los hermanos. Los hermanos que están formándose, ¿no? Como novedad alternativa, ¿no? No, pues excelente. Alonso, Juan Pablo, Tania, ¿algo para cerrar? Mario. No, yo puedo agradecer, he aprendido mucho, que era lo que pensábamos con esta entrevista. Yo les decía que Martín se explaye, vamos a aprender, ¿no? Y vamos a, creo que comunicar a nuestro auditorio también un aprendizaje muy bonito, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho ese aprendizaje, amigo. Igualmente también, híjole, pues ya también me dejó pensando la varilla. Hombre, la varilla es un actor actante, político, como ¿eh? actante. Sí, entonces pues sí, mucho este asunto de las instituciones, pues sí, mucho que aprender y un placer escucharte. Gracias. Gracias a ti, Alonso. Igualmente, es un placer, Martín, tenerte entre nosotros, generar este papaloteo, este revoloteo intelectual de conceptos y de mostrarnos que hay evidentemente distintas formas de acción política, pero también de reflexión de lo político. Muchas gracias por estar aquí. A ver si nos vamos por ahí a tomar un tequila y a caminar y a ver las banquetas de la ciudad, de esta colonia que pues dices que te expulsó, pero algo has de haber hecho. Eres bienvenido, Martín, siempre. Gracias. Les recuerdo. ¿Ibas a decir algo? Dale. No, nada, eso. Ok. Pues entonces nos despedimos. Gracias otra vez a todos por escucharnos en este capítulo especial con Martín Mora. Y pues les recuerdo que pues, no somos un programa de psicología, tampoco somos un podcast de autoayuda, ni un curso de ciencia política, ni una sesión de catecismo, aunque Mario siempre insista en ello. Somos La Democracia del Ego, un podcast de Solivagus, y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Gracias. Solivagus Edición Cultural presentó Muchas gracias, Martín. La Democracia del Ego con Mario Edgar Lobo.